Un saludo, amigos. Continúo con la lección sobre idealismo y materialismo, hablando hoy de lo que sucede con estas dos tendencias, con estas dos corrientes filosóficas en la Edad Moderna hasta nuestro tiempo, señalando que fue la escolástica medieval la que marcó las tres vías que habrían de seguir los siglos que conducen hasta nosotros. La primera, el dualismo, que respetó la propia tradición escolástica, admitiendo la entidad propia de los dos mundos, el material y el espiritual. La segunda, el idealismo, que tendría a suprimir la diferencia entre los dos mundos, llegando a concebir la materia como emanación del ser incorpóreo. Y la tercera, el materialismo, que llegó a suprimir la diferencia entre ellos en beneficio de la materia corpórea. Paso ahora a hablar de las tres corrientes. Primero, el dualismo. Descartes, que fue el fundador del racionalismo, mantuvo la convicción de que existen dos mundos, el de la materia y el del espíritu. Las ideas que la filosofía medieval había colocado en la mente de Dios fueron situadas por él en la del sujeto. Este no puede conocer directamente las cosas, sino solamente las ideas que tiene de ellas. Ideas que proceden de la sola razón y que él llamó innatas por este motivo. De la realidad extramental no hay noticia directa. Si la filosofía acepta su existencia, es porque después de haber probado la existencia de Dios, comprende que dado que él no es capaz de engaño, pues es bueno, ha hecho que las ideas se correspondan con el mundo. La realidad de las cosas finitas se distribuye en consecuencia entre dos clases de sustancia netamente diferenciadas: la mente espiritual e inextensa y la materia inerte y extensa, quedando en entredicho la posibilidad de comunicación entre ambas. Los filósofos del momento prestaron su adhesión a este dualismo y al subjetivismo idealista implícito en él. Unos defendieron la tesis central de Descartes, a saber, la de la existencia de las ideas innatas en la razón. Otros la negaron y sostuvieron que todas las ideas proceden de la experiencia sensible. Los primeros fueron llamados racionalistas, los segundos empiristas. Entre los primeros destacan Malebranche, para quien las ideas están solamente en Dios, que las pone en nosotros, y Leibniz, para quien el mundo está compuesto de mónadas o sustancias individuales espirituales, cerradas sobre sí de tal manera que nada penetra en su interior y son independientes unas de otras. Según él, los cuerpos son fenómenos bien fundados, no existencias reales. Cada mónada, por otro lado, es un punto de vista sobre el universo. Entre los segundos sobresalen Hobbes, Locke, Berkeley y Hume. Locke continuó manteniendo el dualismo cartesiano, porque creyó todavía que existen la sustancia mental y la material, pese a lo cual él mismo abrió la puerta del empirismo al idealismo. Argumentó que las ideas son representaciones de cosas exteriores, por lo que solamente es posible conocer ideas y no cosas. En efecto, estas últimas no son para el sujeto más que ideas compuestas por la mente a partir de los datos de la sensibilidad, datos que el propio sujeto agrega a un sustrato que desconoce. Una flor, por ejemplo, es un dato de color, otro de olor, otro de figura, etc. Esto es lo único que puede percibirse. La flor en sí misma es un supuesto sobre el cual se sostienen los datos, pero no puede saberse qué es al margen de estos. La idea de sustancia, concluyó Locke, es por todo esto un no sé qué, una idea confusa. De los restantes empiristas, Hobbes se inclinó por el materialismo, en tanto que Berkeley y Hume recorrieron la senda del subjetivismo idealista o subjetivismo fenomenista que había trazado Descartes a su pesar. También la siguieron los filósofos idealistas alemanes del siglo XVIII y XIX, Kant, Fichte, Schelling y Hegel. Hablo ahora del idealismo. El subjetivismo idealista de Descartes, Malebranche, Leibniz y Locke es relativo, pues siguen manteniendo el dualismo y con él la existencia de entidades exteriores al sujeto. El de Berkeley y Hume, por el contrario, son absolutos, como habrá ocasión de ver enseguida, porque según ellos la estructura de los cielos, la tierra y todo cuanto hay no tiene más existencia que las percepciones del sujeto. Berkeley dio el primer paso. En la experiencia inmediata, dijo, solo cuentan las percepciones, no los objetos, que nunca son conocidos al margen de ellas. Es una contradicción seguir creyendo que hay cuerpos aparte de las ideas de nuestro espíritu. Y razonaba de la siguiente manera. Cuando digo que había un olor, quiero decir que fue olido. Si hablo de un sonido, significo que fue oído. Si de un color o de una figura determinada, no quiero decir otra cosa sino que fueron percibidos por la vista o el tacto.
Es ciertamente extraño que haya prevalecido entre los hombres la opinión de que casas, montes, ríos, en una palabra, cualesquiera objetos sensibles tengan existencia real o natural, distinta de la de ser percibidos por el entendimiento. Mas por mucha que sea la seguridad con que eso se afirme y por muy general que sea la aquiescencia con que se admita, cualquiera que en su interior examine tal aserto hallará, si no me engaño, que envuelve una contradicción manifiesta. Pues, ¿qué son los objetos mencionados sino las cosas que nosotros percibimos por nuestros sentidos? ¿Y qué otra cosa percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones? Así dice Berkeley en su Diálogos de Hylas y Philonous. David Hume se encargó de conducir el subjetivismo idealista a su desenlace lógico final, que no consistió solamente en la negación del mundo, sino también en la del propio sujeto que siente las percepciones. Contra la existencia del mundo argumentó que ésta debería poderse demostrar a través de la razón o de los sentidos. Pero lo primero es imposible porque no puede pensarse sin contradicción que los cuerpos no existen y en consecuencia su existencia es indemostrable. Lo segundo también, pues los sentidos deberían presentarnos simultáneamente las percepciones y los cuerpos representados en ellas, lo cual es absurdo. Contra la existencia del sujeto dijo que no existe percepción sensible alguna de la que pueda proceder la idea del propio yo. Si hubiera alguna, debería permanecer invariablemente idéntica durante toda la vida, pues así se supone que es el yo, pero no hay una sola que cumpla ese requisito. Solamente una cosa es segura y todo lo demás es dudoso, concluye Hume, que hay percepciones empíricas de no se sabe qué a no se sabe quién, y que por fortuna para nosotros la naturaleza nos ha hecho antes hombres que filósofos, pues seríamos escépticos si siguiéramos la filosofía, lo que sería un grave obstáculo para la vida. Kant, comprendiendo que el subjetivismo idealista conducía a la ruina de la metafísica, acometió la tarea de volver a refundarla, aunque lo hizo también sobre supuestos idealistas. La idea es, según él, cada uno de los objetos de la razón pura anterior a toda experiencia. Tales objetos son básicamente los tres de la metafísica especial de Wolff: Dios, mundo y alma. Al idealismo material de los racionalistas, así llamado por él porque está referido a la materia o contenido del conocimiento, opone su idealismo formal o trascendental, referido a la sola forma del conocer. Existen, según dice, formas ideales que, no procediendo de la experiencia, se aplican a ella cada vez que se produce un acto de conocimiento. Estas son, entre otras, el espacio y el tiempo. Ambos pueden ser pensados y existir sin cosas, pero éstas no pueden ser pensadas ni existir sin espacio y tiempo. Luego, lo que es condición del pensar es también condición del existir. El espacio y el tiempo son anteriores al objeto conocido y no proceden de él. Proceden en consecuencia del sujeto. Son moldes a priori en que se vacían los datos de la sensibilidad. Los objetos conocidos o fenómenos resultan de la experiencia y las formas a priori o trascendentales del sujeto. Este es el aspecto idealista de la filosofía kantiana, lo cual no conduce forzosamente a negar que existan cosas en sí, cosas que no necesitan de las formas a priori del conocimiento, pero sí a afirmar que si existen, permanecen desconocidas para el sujeto. En efecto, ¿qué clase de cosa sería una que no sucediera en algún momento y lugar? ¿Qué sería algo que no revistiera las formas trascendentales de espacio y tiempo? Después de Kant, el idealismo cierra su trayectoria negando la cosa en sí. La filosofía de Fichte es el primer caso en que se muestra al yo o sujeto oponiendo a sí mismo el no yo o naturaleza con el fin de ejercer su libertad, es decir, el espíritu absorbiendo el mundo. El segundo es la filosofía de Schelling, que propone superar la separación entre opuestos de la filosofía de Fichte, estableciendo lo que él llamó un idealismo objetivo. Según Schelling, lo absoluto se muestra en el proceso de la naturaleza, que va de lo inorgánico a lo orgánico y desemboca en la conciencia humana, donde se da la identidad entre el yo y la naturaleza. El idealismo de Hegel, culminación de la corriente kantiana y, según pretende él mismo, de toda la historia de la filosofía, que es a la vez culminación de la historia humana y la evolución de la naturaleza, fue llamado idealismo absoluto.
Aristóteles atribuía a un Dios separado del mundo, situado lo más lejos posible del hombre, la inmóvil perfección del pensamiento que se piensa. La única acción del Dios aristotélico es el eros que él mismo inspira y cuya expresión adecuada es el movimiento circular del cielo. Para Hegel, Dios es también pensamiento que se piensa, pero este pensamiento es inquietud, movilidad, negatividad infinita. Únicamente el hombre manifiesta y realiza la vida divina. Incluso los crímenes del hombre, dice Hegel, oponiéndose a Platón y a Aristóteles, incluso las peores aberraciones de la humanidad representan algo infinitamente más elevado que el curso regular de los astros, porque el que así yerra es siempre el espíritu. Dios no es, como en Descartes o en Kant, la fuente primera y la garantía inquebrantable del sistema de ideas por medio del cual el sujeto comprende y domina al objeto. Para Hegel, Dios es el movimiento mismo del que proceden a la vez las categorías del pensamiento, las leyes de lo real físico y las fuerzas creadoras de la vida histórica. Dios es la verdad y la realidad de la naturaleza y de la historia, reunidas estas en una sola hipóstasis, cuya inquieta perfección se expresa a través del cielo, el cual es al mismo tiempo figura cerrada e inmóvil y línea infinitamente cambiante. Así dice Papayannou, magníficamente por cierto, en su obra llamada precisamente Hegel. Idea es para Hegel lo absoluto mismo, la unidad dialéctica de subjetividad y objetividad, finitud e infinitud, realidad y concepto. La idea es lo primero en sí. Después es idea fuera de sí, o naturaleza, y por último idea para sí, o espíritu. El espíritu empieza siendo espíritu subjetivo en la percepción de lo concreto. Después es espíritu objetivo en el derecho, la moral y la eticidad o moralidad concreta, que se despliega en el interior de las instituciones en que se desarrolla la vida de los hombres, como la familia, la sociedad civil y el Estado. Finalmente es espíritu absoluto, después de que la idea en cuanto devenir de lo real, a través de sus sucesivas y progresivas contradicciones, culmina en el arte, la religión y la filosofía. En este último punto, en la filosofía, alcanza la manifestación de sí misma como espíritu absoluto. Y por último, queda hablar del materialismo. Thomas Hobbes prestó especial atención o una atención casi exclusiva al lado materialista del dualismo cartesiano. Identificó la noción de sustancia con la de cuerpo, con lo que resultó carente de sentido la idea de sustancia espiritual. A continuación amplió el mecanicismo a la vida psíquica del hombre, interpretándola como resultado de los movimientos materiales. Siguiendo su estela, el materialismo del siglo XVIII y el del XIX quiso borrar la diferencia entre lo espiritual y lo material mediante la concepción del mundo como un todo material en que la materia se mueve por sí sola y la conciencia está determinada por ella. Entre los filósofos que siguen esta idea merecen mención Lametrie, Diderot, Helvetius, Dolbach y por último el marxismo. Lametrie empezó creyendo que la materia es una máquina que se pone en movimiento por sí sola y que en consecuencia no siente ni piensa. Luego abandonó esta posición radical y le atribuyó automovimiento y capacidad de pensar. Dado que, según dijo, el pensamiento es solamente una prolongación de la sensibilidad, los animales también piensan, pues son sensibles como el hombre. Incluso los niveles más bajos de la materia son capaces de sentir. Diderot, el principal materialista de la Ilustración, se inclinó por la tesis de la materia sentiente, pensando que contiene en su seno principios vivos que la hacen evolucionar. Algo parecido a Diderot pensó también Helvetius, que añadió la idea de que toda la vida psíquica de los hombres se halla determinada por las condiciones naturales y sociales del entorno. Dolbach concibió un materialismo sistemático que aplicó a todas las regiones del ser. Escribió El sistema de la naturaleza, la Biblia del ateísmo. La naturaleza, la sociedad y el hombre individual son mostrados en esa obra como partes de una concepción rigurosamente materialista y atea. Con el fin de excluir toda causa sobrenatural de los eventos físicos, Dolbach mantuvo que la materia no es pasiva sino activa. Todo ente natural está dotado de un movimiento propio que sólo si es obstaculizado por alguna causa externa más fuerte es desviado o interrumpido.
La acción humana se explica del mismo modo, dado que el hombre es un ser natural a todos los efectos. Su naturaleza individual, el temperamento, es el resultado de causas físicas y químicas que empiezan a actuar ya desde la vida prenatal. Las pasiones, el carácter, la voluntad no son más que determinaciones del temperamento originario. El último de los sistemas materialistas que aquí tendremos en cuenta, el marxismo, dio lugar a un sistema filosófico bifurcado en dos explicaciones de índole materialista. Una, que versa sobre la naturaleza y recibe el nombre de materialismo dialéctico, diamat, y otra que versa sobre la historia y recibe el de materialismo histórico, histomat. Las leyes del materialismo dialéctico habrían sido, según sus fundadores, anticipadas por Hegel. Pero este filósofo las habría aplicado solamente al pensamiento. Había que rescatarlas de allí para aplicarlas a la realidad. El trabajo de transformación fue empezado por Marx, seguido por Engels, Lenin, Stalin y otros. El materialismo dialéctico, que fue finalmente una reinterpretación de la teoría darwiniana en términos de la filosofía de Hegel, entiende en clave optimista y utópica la evolución del mundo y el hombre. El materialismo dialéctico cree que el hombre, levantado por encima del animal por el uso de herramientas, habrá de cerrar su trayectoria merced a la organización de la producción según un plan, lo cual habrá de hacerse en la sociedad comunista. El materialismo histórico especifica la dinámica de la historia humana. Según esta teoría, el hombre no es pensamiento, sino acción, pero no acción ciega. La diferencia entre el peor arquitecto y la mejor abeja, dice Marx, es que el arquitecto piensa su obra antes de hacerla. Un hombre es trabajo, y en la realización de su ser, en el trabajo, establece relaciones con la naturaleza y con otros hombres, relaciones cambiantes que van transformando tanto a los hombres como a la naturaleza. En la producción social de su vida, los seres humanos entran en relaciones esenciales, determinadas, necesarias e independientes de su voluntad, que se corresponden con un determinado nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales. El conjunto de estas relaciones esenciales de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base real sobre la que se eleva una superestructura jurídica y política, y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. El modo de producción de la vida material condiciona en general el proceso de vida social, política y espiritual. No es la conciencia de los seres humanos lo que determina su ser, sino a la inversa, es su ser social lo que determina su conciencia. En un determinado nivel de su desarrollo, las fuerzas productivas de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción preexistentes, o con lo que no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad dentro de las que se habían movido hasta el momento. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, esas relaciones esenciales se convierten en cadenas de esas fuerzas. Entonces se abre una época de revolución social. Con el cambio del fundamento económico se subvierte de modo más lento o más rápido toda la descomunal superestructura. Esto dice Marx en el prólogo a la contribución a la crítica de la economía política. Las relaciones entre el hombre y la naturaleza son llamadas fuerzas productivas. Herramientas, formas de utilizarlas, conocimientos técnicos, inventos, tecnología, capacidad de trabajo, etc. Las existentes entre los hombres son llamadas relaciones de producción. Las primeras son el motor de la historia. Normalmente se desarrollan sin problemas en el interior de las relaciones de producción, pero siempre llega un momento en que éstas se convierten en un obstáculo. A partir de ese momento se inicia un periodo de revolución social que acaba destruyéndolas y sustituyéndolas por otras nuevas, con lo que la humanidad habrá abandonado un periodo de la historia para entrar en otro. Y nosotros entraremos también en otro tema una vez acabado este, del cual me queda un último vídeo. Hasta otro momento, amigos.